Buenas tardes, bienvenidos al programa Luces para el Alma, que transmite los domingos a través de su canal de YouTube, el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. En la tarde de hoy los acompañaremos José Ángel Cueto Ferreira y quien les habla, María Fernanda Gómez Lora. Buenas tardes, José Ángel. Gracias, María Fernanda. Un gusto estar aquí para poder compartir, intercambiar ideas que esta maravillosa doctrina nos ofrece para nuestra vida, para nuestra transformación moral y en especial con todas estas temáticas que hemos venido desarrollando en los últimos domingos, ¿cierto? Correcto. Jesús es el modelo y guía de la humanidad. Es el espíritu más evolucionado que ha estado encarnado aquí en la tierra. Y Jesús dejó una gran huella por su paso en este planeta. Tanto así que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Las enseñanzas que Jesús nos dejó son de amor, de caridad y de humildad. Y 2000 años después estamos aún tratando de comprenderlas y sobre todo de vivirlas. El tema que trataremos hoy es por qué Jesús hablaba por parábolas. Jesús convivía con el pueblo, le daba sus enseñanzas y también convivía con los discípulos, con los 12 apóstoles. La primera pregunta que te haremos, José, para que nos ayudes a desarrollar el tema, es: ¿Jesús hablaba de la misma forma al pueblo y a los discípulos? ¿Se comunicaba de igual forma con estos dos grupos? Sí, esta pregunta es muy interesante, de tal forma que el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, la desarrolla en una parte del Evangelio según el Espiritismo, donde abarca cómo el Maestro Jesús se refería tanto al pueblo judío de esa época como a los apóstoles. Y hay un pasaje muy interesante que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, donde los discípulos se acercan al Maestro Jesús y le preguntan a él por qué le hablaba en parábolas. Y el Maestro Jesús da una respuesta muy corta, que vamos a analizar en los próximos minutos, donde les dice: porque a ellos aún no les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ustedes sí, dando a entender, como lo hace o lo formula tu pregunta, de que el Maestro Jesús tenía una forma un poco diferente a la hora de referirse a los apóstoles, que Allan Kardec muy bien explica, y vamos a esbozar en estos minutos según la comprensión que tenían los apóstoles. Es decir, los apóstoles tenían una condición intelecto-moral muy diferente a la que tenía el pueblo judío en su momento. Entonces, ocurría, como ocurre también hoy en día en la actualidad, en pleno siglo XXI, que se habla conforme al nivel intelectual o al nivel espiritual en el que se encuentran aquellas personas que nos están escuchando. Correcto, José. Entonces Jesús, como buen orador que era, adaptaba el lenguaje para comunicarse con el pueblo, digamos que con un lenguaje un poco más común, y con los discípulos, digamos que de pronto un lenguaje un poco más técnico o más profundo. Pero entonces necesitamos entender por qué específicamente parábolas. O sea, por qué no solo era un lenguaje sencillo, sino que se valió de las parábolas para dejarnos las enseñanzas. Esa es una pregunta muy interesante que la mayoría de personas siempre se formulan, incluso dentro de las filas espíritas, porque muchas personas dicen: bueno, si nosotros los espíritas creemos en la reencarnación, ¿por qué Jesús no lo dijo directamente o tácitamente al pueblo judío? Y la explicación está en lo que dijimos anteriormente. Dice Mateo en el capítulo 13, en el versículo 13 al 15 más o menos aproximadamente, que Jesús, al referirse a los apóstoles, diciendo de que no todos le entendían, no todos estaban en la capacidad de poder comprender los misterios del reino de los cielos, les hablaba en parábolas. Y él hace referencia a una profecía de Isaías donde dice: viendo no ven y oyendo no entienden ni comprenden. Si nosotros, por ejemplo, hacemos el análisis de lo que ocurrió en la conversación de Jesús con Nicodemo, que registra el apóstol Juan en su evangelio, vemos que Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es un comentario directo, se lo está haciendo a un rabino, en ese entonces era un doctor de la ley judaica, de forma directa.
¿Y qué ocurre con Nicodemo? María Fernanda, que Nicodemo le dice, ¿cómo así que puede volver a entrar al vientre de una madre una persona? Y Jesús le dice, siendo tú doctor de la ley judaica, no comprendes las cosas que hacen parte de este mundo. Ahora imagínate que yo te hable de las cuestiones que son celestiales. Entonces queda claro que siendo Nicodemo un doctor de la ley judaica, le hablaron por un momento de la reencarnación de una forma directa y no lo comprendió. Hay que hacerse la idea por un momento, ¿qué hubiese ocurrido si le hace el comentario de forma directa al pueblo judío? Naturalmente no lo hubiesen comprendido. Si ni siquiera lo hizo el doctor de la ley judaica, que era Nicodemo, mucho menos lo iba a hacer el pueblo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús tomaba las costumbres, la idiosincrasia del pueblo judío que había en ese momento, se aprovechaba también de la condición intelectual y moral del pueblo en ese entonces, y con eso se valía de sentidos figurados, de alegorías a través de parábolas, que le permitieran a la persona poder comprender de una forma un poco más clara lo que él quería decir. Entonces, esa era la razón por la cual Jesús hablaba en parábolas, porque de esa forma se facilitaba un poco más la comprensión de lo que él quería decir. Correcto, y es que cuando nosotros nos explican algo por asociación, nos queda más fácil comprenderlo. Así ¿cierto? es, completamente. Yo te puedo decir, compré una casa muy grande, pero tú dices, ¿grande cuánto? Y si te digo, desde el tamaño de una cancha de fútbol, Exacto. Ya tú sabes de qué tamaño es. Entonces, es probable que ese haya sido el sentido. Total. Que pudiéramos entenderlo por asociación con De hecho, cosas cotidianas. De hecho, incluso podríamos decir que a nosotros cuando estamos en primaria nos explican con fábulas y el niño asocia mucho con cuentos, con leyendas, con mitos, con fábulas. Le queda más fácil al niño. Podemos asociar lo que ocurre con el niño en las instituciones de primaria con el nivel moral. Era la forma como el Maestro Jesús encontraba para que el pueblo pudiera digerir de mejor forma. Correcto, o sea que hay que tener una madurez para poder recibir determinada información. Pero entonces, sabiendo esto, ¿qué nos dice el Evangelio según el Espiritismo? ¿Cuál es el criterio que usa la providencia, que usa Dios, el mundo espiritual superior, para revelar las verdades? ¿Cuándo revelarlas y cuándo no, José? Sí, y lo acabas de dar tú la premisa base que hay, es la condición que tiene el hombre, su madurez. Y es una madurez que debe ir de la mano tanto en el aspecto intelectual como en el aspecto moral. O sea, son dos aspectos que hay que analizar. Fíjense que en el Evangelio de Juan, en la última cena, narra Juan que Jesús le prometió a los apóstoles que habría de venir otro consolador. Y dice al final de ese mensaje que le da a los apóstoles que habría de recordar lo que él había dicho y os enseñaría todas las cosas. Dice el propio Allan Kardec que eso significaba que el Maestro Jesús no lo había dicho todo en su momento. ¿Por qué? Porque ni siquiera los mismos apóstoles tenían la condición para comprender lo que hoy comprendemos a través de todas estas enseñanzas que nos entregan los espíritus superiores. En su momento los apóstoles tenían mayor comprensión que el pueblo judío, pero no tenían la capacidad de poder comprenderlo todo, como nos ocurre también a nosotros con ciertos aspectos. Yo creo que la analogía más simple que pueda haber a la hora de desarrollar esta temática es cuando nosotros miramos las diferentes etapas que vivimos los seres humanos. La infancia, la juventud y también la madurez. Lo vemos en las instituciones educativas. Nosotros empezamos a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y luego vamos profundizando en otras cosas más complejas. No tendría sentido, por ejemplo, que un niño de primaria le empiece a hablar sobre física cuántica porque no lo va a comprender. ¿Cuándo el joven va a tener la capacidad de poder entender eso? Cuando haya madurado intelectualmente, cuando tenga unas bases más sólidas que le permitan comprender eso. Entonces, cuando la humanidad recibe revelaciones a nivel, sobre todo espiritual, cuando ha llegado a un nivel de madurez suficiente. La doctrina espírita, el espiritismo, como propuesta consoladora, llegó en el momento en que nosotros como humanidad teníamos ya la condición intelectual y moral para poder recibir. Correcto. Pues, entonces, sabiendo esto, ¿cómo podrías explicarnos cuál ha sido el beneficio de conocer todas esas parábolas que Jesús dejó? ¿Cuál fue el beneficio para el pueblo judío en su momento y cuál es el beneficio para nosotros?
Sí, en el momento en el que Jesús profirió las parábolas hubo, digamos, un mensaje muy claro, que es como lo hablábamos ahorita, el que nosotros podemos extraer de una fábula, de un cuento cualquiera, había unas moralejas muy profundas. Y dado que tenían un sentido alegórico, muy ameno, muy didáctico, muy pedagógico, las personas lograban asimilarlo con mayor facilidad. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el festín de bodas, cuando analizamos la parábola del sembrador, que era una época donde la agricultura tenía un papel importante, cuando el Maestro Jesús se refiere a la fe como del tamaño de un grano de mostaza, tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, está utilizando figuras que son muy fáciles de digerir para el ciudadano que hacía parte en ese momento de la antigua Judea. Eso le permitió al pueblo judío, a la mayoría, de que pudieran captar con mayor facilidad el mensaje. Hoy en día, nosotros seguimos adquiriendo ese mensaje, pero ya con una condición intelectual, una condición moral diferente. Los espíritus superiores nos permiten a nosotros poder comprender ya sin tanta alegoría, sino de una forma directa. Ya estamos en una época donde las enseñanzas no se dan a través de alegorías, sino de una forma directa, concluyente, en el que nosotros no tengamos espacios para poder dudar, para tener inquietudes que nos permitan a nosotros desviarnos de realmente el mensaje, que fue lo que ocurrió con muchas religiones. Todavía ocurre, podemos decirlo. Cada quien interpreta a su forma el Evangelio, cada quien interpreta a su forma las enseñanzas del Maestro Jesús, pero el espiritismo ha llegado en el momento preciso para poder explicarnos las parábolas como debe ser, sin alegorías y dándonos un mensaje concreto y directo a nuestro corazón y a nuestra mente. Correcto. En el Evangelio nos hablan de que Jesús fue claro al momento de referirse a lo que era el amor, a lo que era la caridad, a lo que era necesario para salvarse. Pero que también, como en esa parte que es abstracta, por decirlo de esa forma, de la doctrina, de sus enseñanzas, pues fue ahí cuando habló con parábolas, ¿cierto? Porque no era fácil explicarlas a un pueblo que todavía no estaba preparado intelectual y moralmente para comprender esas enseñanzas. Y lo que buscaba Jesús es que el pueblo comprendiera y viviera ese mensaje que él estaba trayendo. Así es. Ahora que tú mencionas el espiritismo, cómo plantea las enseñanzas de una forma diferente, más clara, quisiera que nos dijeras si el espiritismo ha revelado todas las verdades. Sí, eso también es otra pregunta que muchas personas se hacen cuando se adentran en el estudio. Y antes de dar esa respuesta es importante recordar un poquito a lo que hablábamos al principio, y es el hecho de cuándo son dadas o cuándo son permitidas ciertas revelaciones a la humanidad. Y es cuando se ha alcanzado cierto grado de madurez. Decir que el espiritismo o pensar que el espiritismo ha dado ya todas las verdades posibles implicaría pensar que nosotros hemos llegado a la madurez absoluta, lo cual no tendría lógica, ¿cierto? Porque todavía tenemos muchísimas cosas que mejorar, muchísimas cosas que profundizar. Entonces el espiritismo no ha dado todas las verdades que nosotros podamos conocer naturalmente, pero sí nos ha dado las verdades, o nos ha dado la verdad al nivel en el que nos encontramos necesaria para nosotros poder alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos. Porque cuando nosotros profundizamos un poquito en todo esto de por qué Jesús hablaba en parábola, por qué hablaba en sentido alegórico, al final lo que buscaba el Maestro Jesús es que nosotros encontráramos las herramientas para poder acercarnos a Dios y de esa forma poder encontrar nuestra felicidad. Entonces, no tenemos todo el conocimiento, no tenemos el conocimiento absoluto, la verdad absoluta, solo la tiene Dios, pero tenemos una gran porción de la verdad que nos permite a nosotros poder comprender cómo operan, por ejemplo, las relaciones entre el mundo espiritual y el mundo corporal, cuál es la razón de ser de nuestras existencias, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, para dónde vamos, qué es lo que debemos hacer en este mundo. Es decir, el espiritismo nos da todas las herramientas, entendiendo que el espiritismo viene precedido por el Maestro Jesús, nos da todas las herramientas para que nosotros podamos hacer de esta vida lo más chévere posible, ¿cierto, María Fernanda? Lo más chévere, lo más amena posible. Y a medida que nosotros vayamos madurando a través de la misma doctrina espírita o incluso a través de la misma ciencia, nosotros iremos descubriendo otras cosas que en el momento no nos han permitido ser develadas. ¿Por qué?
porque no tenemos la suficiente madurez. El ejemplo clásico es el de la luz. Cuando hay demasiada luz, uno se puede encandilar y en vez de iluminar, lo que hace es cegarlo a uno. Y eso es lo que hace la divinidad. Nos da un conocimiento que viene dado a la medida de nosotros. Si nos dan mucha luz, puede que nos ceguemos, quedemos encandilados. Entonces nos dan esa porción y con esa porción podemos hacernos la vida más fácil, ¿cierto, María Fernanda? Correcto, José, así es. Pensar que nuestra doctrina o cualquier otra doctrina tiene la verdad absoluta, pues es un error. La verdad que tenemos es relativa, pero es suficiente para que nos ayude a transformarnos y a ser mejores. José, con esto hemos terminado las preguntas que teníamos preparadas para hoy. Te damos gracias por tus explicaciones. Gracias a ti por acompañarnos aquí y compartir estas ideas, porque al final la doctrina espírita es una doctrina que nos invita a todos a dialogar, a conversar, a razonar sobre diferentes puntos de nuestra vida espiritual. Así es, José. Y tú como buen orador que eres, es un placer siempre escuchar tus aportes, tus explicaciones. Entonces, la invitación en la tarde de hoy es a que estudiemos las parábolas que están en el Evangelio, a que las conozcamos, pero más allá de estudiarlas, es que las analicemos y tratemos de ponerlas en práctica. Porque recordemos que el espiritismo es estudio, es trabajo y es vivencia cristiana. Si bien Jesús dejó una gran huella en la humanidad, nosotros también podemos ir dejando pequeñas huellas si hacemos todo el bien que está a nuestro alcance, si somos buenos cristianos, si somos buenos con las personas que nos rodean. Y esa es la invitación que tenemos para ustedes en el día de hoy. Les agradecemos su sintonía y los esperamos el próximo domingo con más luces para el alma. Sumérgete en talleres prácticos y conecta con almas afines. Despierta tu conciencia y abraza tu potencial infinito en esta celebración de luz y amor. Obtén más información en www.confecol/congreso.